Los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, están en una aguda crisis luego de varios atentados terroristas que este grupo ejecutó en Boyacá, Arauca y Casanare. De inmediato, el presidente Juan Manuel Santos ordenó el regreso del equipo negociador que justo hoy iniciaba un nuevo ciclo de negociaciones con el grupo guerrillero en Ecuador. Luis Eduardo Maldonado nos tiene todos los detalles de esta noticia. Luis Eduardo, ¿qué es lo último? En los próximos minutos llegará a Bogotá el jefe negociador del gobierno con el ELN, Gustavo Bell. El presidente Juan Manuel Santos habló telefónicamente con él, le dio instrucciones precisas para que regrese a Bogotá y lo va a hacer con 3 negociadores. Es decir, son 8 los negociadores con el ELN, la mitad del equipo llegará a Bogotá en los próximos minutos. Y esto se da luego de los ataques terroristas del Ejército de Liberación Nacional que provocó la indignación del gobierno. En esta nota habla el presidente, habla el jefe negociador del gobierno con el ELN y por supuesto los voceros de este grupo guerrillero. La más delicada crisis en el proceso de paz entre el gobierno y el ELN se desencadenó en las últimas horas por los ataques de esta guerrilla a 4 uniformados en Arauca y contra un oleoducto de Ecopetrol en Casanare. La crisis estalló justo hoy cuando se empezaba el 5º ciclo de negociaciones en Quito, Ecuador. Fue el mismo presidente Juan Manuel Santos quien suspendió la nueva etapa de diálogos. He conversado con el jefe de la delegación del gobierno en Quito, el doctor Gustavo Bell, para que se regrese de inmediato para evaluar el futuro del proceso. Y es que los ataques de esta guerrilla ocurrieron horas después de la finalización de los 100 días del cese del fuego pactados entre el gobierno y el ELN. El presidente advirtió que en su momento propuso alargarlo y renegociarlo, pero según él, esta guerrilla respondió solo con violencia. Inexplicablemente, el ELN no solo se negó, sino que reanudó sus ataques terroristas esta madrugada, justo el día en que se debía iniciar el nuevo ciclo de negociaciones. Horas después de este pronunciamiento, el presidente sostuvo una reunión extraordinaria con la cúpula militar. Allí les ordenó, entre otras acciones, trasladar fuerzas de tarea a los departamentos en donde el ELN tiene su mayor influencia, es decir, Arauca, norte de Santander, Chocó y Cauca. También se acordó intensificar la persecución contra alias Fabián, máximo cabecilla del frente occidental de esta organización, que se ha mostrado contrario a las negociaciones y ha ordenado varias acciones terroristas. La orden de actuar con contundencia para responder a esta agresión y proteger la vida y honra de los colombianos. También desde Quito, el jefe de la delegación del ELN, Pablo Beltrán, aseguró que su equipo permanecerá en Ecuador a la espera de las decisiones que tome el gobierno nacional y pidió que no se levante la mesa de diálogo. Los incidentes ocurridos el día de hoy en el oriente colombiano ocurren en medio de la compleja situación de conflicto que sufre el país, pero pese a ellos, no debe alterarse el curso de las conversaciones para lograr una salida política al conflicto. Las denuncias contra el ELN por extorsiones, reclutamientos forzados y el asesinato del líder indígena en el Chocó han representado problemas para las conversaciones. La última palabra sobre el futuro del proceso ahora está en manos del gobierno nacional. Pues todo esto ha provocado que la negociación del gobierno con el ELN hoy atraviese su peor momento desde que se comenzó la fase pública el 7 de febrero del año pasado. Detalles de los atentados terroristas que comenzaron a ser ejecutados por este grupo guerrillero después de las 12 de la noche en 3 departamentos. Estas son imágenes del atentado contra el oleoducto Caño-Limón-Coveñas a su paso por el municipio de Cubará, en Boyacá. Una carga explosiva destruyó un tramo de la tubería, provocando el derrame de petróleo y la suspensión del envío de crudo para su exportación. Otros 2 atentados similares ocurrieron en Arauca y Saravena contra el mismo oleoducto. Minutos después se produjo un ataque con explosivos a una garita de la Infantería de Marina en el municipio de Arauquita. Allí 2 militares resultaron heridos. Es un mensaje triste para un departamento y para una región que le ha tocado sufrir y que en medio de las dificultades, que además de una frontera en problema, ve con tristeza y frustrado una vez más un espacio que creemos que es el único posible, que es el de la mesa de diálogo. El gobernador de Arauca le hizo un llamado al ELN para que pacte nuevamente un cese al fuego y de hostilidades con el gobierno nacional. Y lo único que pedimos es
que en la mesa de diálogo se nos diga con realidad si lo que buscamos es que las balas impongan los idearios e ideas, o si definitivamente en la mesa lo que se va a buscar es la solución de problemas reales que tiene un país. Pero estos no fueron los únicos ataques atribuidos a la guerrilla del ELN. En Agua Azul, Casanare, terroristas destruyeron con explosivos la tubería de un oleoducto de Ecopetrol, causando un derrame de crudo y daños ambientales aún no cuantificados. Y mucha atención, las fuerzas militares acaban de revelar un comunicado en el que señalan que esta tarde, a las 2 de la tarde, un francotirador del Ejército de Liberación Nacional asesinó al soldado Luis Guillermo Asensio de la 18ª Brigada en Arauquita. Esta situación empeora el ambiente y mañana, luego de la reunión del presidente Juan Manuel Santos con el comisionado de paz y los negociadores que están próximos a llegar a Bogotá, se sabrá cuál es la suerte de esta negociación. Pues Luis Eduardo, el aplazamiento de las negociaciones de paz con el ELN generó reacciones en todos los sectores. Candidatos a la presidencia y gremios económicos respaldaron al gobierno, mientras otras voces llamaron a buscar un nuevo cese al fuego para avanzar en los diálogos. El ex jefe negociador con las FARC y hoy candidato presidencial Humberto de la Calle criticó al Ejército de Liberación Nacional y pidió un cese al fuego, pero con reglas claras. El ELN a ponerle seriedad, y creo que el gobierno lo que tiene es que trabajar sobre reglas claras para una decisión sobre el cese del fuego. Para Iván Duque, el gobierno cedió terreno. Aquí lo que hubo en este gobierno fue entreguismo con los grupos violentos. Aquí los grupos violentos son los que han edificado una justicia para satisfacer sus pretensiones de impunidad. Los exministros de Defensa Marta Lucía Ramírez y Juan Carlos Pinzón, ahora candidatos, pidieron mano dura. El gobierno tiene que darle la orden a las fuerzas militares de actuar contra todos los que estén en este momento generando estas acciones de violencia. Al gobierno se le han burlado todo el tiempo por haber tomado la decisión de permitir un cese al fuego bilateral que en la práctica nunca existió, porque el ELN mantuvo acciones criminales. Otros candidatos reaccionaron vía Twitter. No es con amenazas, con actos terroristas o con más dolor y muerte que el ELN le debe pedir al país que el cese al fuego se mantenga. Son las acciones de estos grupos lo que extingue la voluntad de paz y las negociaciones, y no otra cosa. No se dejen ganar de las armas y la ceguera, de los odios que han envenenado la historia de Colombia. El único camino decente es la paz, señores ELN. Los gremios económicos respaldaron la decisión del gobierno. Respaldamos igualmente las acciones de preservación del orden público que con toda intensidad debe desarrollar el Ejército Nacional. Rechazar de plano estos ataques terroristas contra nuestros infantes de marina, contra la infraestructura petrolera y por supuesto con el medio ambiente. Alirio Uribe e Iván Cepeda piden que las comisiones de paz del Congreso sirvan como mediadores en esta crisis.